Bienvenidos a la historia de la medicina, patrocinada por Boston Scientific. Boston Scientific, comprometidos con transformar vidas. Buenas, bienvenidos al último capítulo de la historia de la medicina, de todo este recorrido que hemos hecho desde la antigüedad hasta nuestros días. Hoy vamos a hablar de la medicina del futuro. La cantidad de progresos y desafíos que tenemos de la mano, a la par, sobre estas nuevas perspectivas y horizontes que se nos están abriendo en esta época de transiciones y de complejidades. Vamos a empezar por un tema que solo era posible en el siglo XX, los trasplantes. Para poder hacer trasplantes de órganos, nosotros teníamos que haber encontrado la manera de controlar el dolor, la manera de controlar las infecciones y la manera de controlar las hemorragias, que estuvimos construyendo todos estos logros en el capítulo pasado para poder garantizar que estén dadas las condiciones para que un trasplante pueda realizarse exitosamente. Ya habiendo hecho toda esta vuelta y ya habiendo solucionado estos problemas, nos vamos directamente para el quirófano y nos vamos para Sudáfrica. Donde el primer trasplante de corazón va a ser realizado por Christian Barnard en 1967. Y eso fue un hito verdaderamente importante en la historia de la medicina. Louis Wachowski fue aquel a quien se le practicó el trasplante. Él muere 18 días después de la operación, pero la autopsia confirmó que la muerte no se debía de ninguna manera a la donación del corazón, sino a una serie de complicaciones que hubo posoperatorias. O sea, el trasplante como trasplante fue un éxito. Entonces, detrás de Christian Barnard hay una historia que vale la pena contar. Es la historia de Hamilton Naki. Era un humilde hombre que había llegado a la Universidad de Cape Town en Sudáfrica para trabajar como jardinero. Con el paso del tiempo, este hijo de campesinos negros en plena época del apartheid fue ganando más responsabilidad en el laboratorio de medicina de la universidad. Y por estas cuestiones alguien se pilló que Naki tenía una destreza con las manos y con las labores manuales en cirugía de animales. Y Barnard fue conociendo el talento de Naki y lo reclutó como su equipo de apoyo. Y el trabajo del jardinero fue invaluable y se considera muy importante para el primer trasplante de corazón, aunque no haya hecho una parte directamente del procedimiento. Entonces, esto era la época del apartheid. Y en Sudáfrica se montó a partir de 1948 un régimen de racismo inspirado en el Tercer Reich que excluía a la inmensa mayoría de la población que es negra en Sudáfrica y privilegiaba a una pequeña capa de población de blancos, boers africanos descendientes de los holandeses. Y esta institucionalización del racismo hacía que las oportunidades estuvieran directamente ligadas al color de la piel. Entonces este personaje Naki, decía el mismo Barnard, hubiera sido un brillante cirujano. Él se retiró de la universidad con una pensión como jardinero, a pesar de que estuvo ejerciendo en las labores de cirugía. Lo pensionaron de jardinero considerando era el cargo que ocupaba y no toda la contribución que dio a un episodio tan importante en la historia de la humanidad como el primer trasplante de corazón. Después, con la caída del apartheid, la salida de Mandela de la cárcel y toda la transformación del país del arco iris, en el 2002 recibió el reconocimiento por su trabajo, la Orden Nacional de Macumbawe en bronce, y es el grado honorario de medicina de la Universidad de Ciudad del Cabo en el 2003, ya dentro de todo el tema de la reparación histórica que el apartheid hizo a partir de la memoria y de la inclusión en una sociedad para transformar sus ejes de funcionamiento. Entonces, eso es como lo que tenemos con la historia del primer trasplante. Pero entonces, volvemos al tema de los trasplantes y el compendio de todos los descubrimientos
durante los últimos 40 años, lo han convertido en una terapia muy viable que además garantiza una gran cantidad de oportunidades que nunca antes se habían tenido. Pero el principal reto para los trasplantes, que empezamos a mirarlo desde 1972 gracias al invento de Jean-François Borel, era que el cuerpo rechazara los órganos trasplantados. Siempre ha sido riesgo. Después de haber controlado los otros factores, ese era un factor que siempre estaba sobre la mesa, digamos literalmente. Entonces Borel se inventó una sustancia que se llama la ciscloporina. Ese es un fármaco inmunodepresor que reduce las posibilidades de rechazo a los órganos trasplantados. Y eso hizo que las muertes posteriores a la operación de trasplante rápidamente descendieran y los trasplantes exitosos se multiplicaran. Y eso nos abrió la era de los trasplantes, ya digamos con el invento de esta sustancia de la ciclosporina y todo lo que hemos avanzado antes, el trasplante empezó a volverse una opción real en la medicina actual, los trasplantes de riñones, los donantes, y por eso la importancia de donar órganos, porque los órganos salvan vidas. Eso nos abrió las puertas a una cantidad de cosas que no eran pensables antes del siglo XX. En el futuro, los trasplantes continúan y se van abriendo muchas más posibilidades y se van a considerar por la vida, pero también, por ejemplo, por la voluntad o la necesidad del paciente, como un trasplante de útero, que no es un asunto de vida o muerte, como un trasplante de corazón, pero sí corresponde a una necesidad y a un deseo de ser madre. Entonces miramos a ver si hay trasplantes que no necesariamente estén comprometidos con la supervivencia del paciente, pero también puedan estar comprometidos con el proyecto de vida de la persona. Esa es, digamos, como otra de las consideraciones. Entonces también vamos a ver que ya se están empezando a abrir las posibilidades de que haya trasplantes combinados, combinando órganos como el hígado, el corazón o el pulmón. También que haya una terapia celular en trasplante de células. También dentro de esta misma línea se están experimentando con órganos artificiales que se regeneran usando células madres e incluso órganos cultivados en entornos diferentes que se llaman los xenotransplantes. Estos órganos serían cultivados en laboratorios. A veces podrían producirse físicamente con las impresoras 3D, en donde puedan crearse tejidos que puedan imprimirse como en la 3D o que puedan provenir de animales, o órganos que se hayan cultivado con propósitos para el trasplante en animales. Es decir, aquí se están abriendo un montón de posibilidades inclusive no orgánicas como la de los trasplantes 3D, o sea, totalmente artificiales, o que proveen de animales que sean cultivados para esos propósitos, lo que volvía a ponernos sobre el tema ético de los animales, que siempre ha sido un tema muy complicado en medicina, porque las prácticas sobre la experimentación de animales han sido bastante crueles, y el animalismo surgió un poco por eso, por la práctica con los animales en los laboratorios. Pero el asunto es que el tema de los trasplantes se nos abre en una multiplicidad de oportunidades, tanto por las formas como se puede hacer, como por los objetivos, por lo que se puede hacer. O sea, es una posibilidad abierta, y a lo largo de este último programa vamos a dejar abiertas posibilidades porque los caminos se bifurcan en una gran cantidad de senderos en cada uno de los temas que vamos a tocar hoy. Lo dejamos siempre abierto porque ya encontramos la senda para hacerlo. Ahora, ¿a dónde nos lleve? ¿De qué manera? Pues todo eso está por descifrarlo el futuro. Por ahora disponemos de la tecnología para hacerlo y de las posibilidades de hacerlo en una inmensa variedad de condiciones y de órganos de diferentes procedencias. Entonces, el trasplante queda abierto.
Y así nos vamos metiendo con muchas otras posibilidades que ya existen y van a quedar abiertas. Todo lo que vamos a contar hoy, o la mayoría de los temas que vamos a abordar hoy, quedan abiertos, porque simplemente disponemos de la tecnología en este momento y de la potencialidad para desarrollarlos a límites y a niveles que todavía no podemos prever en el momento del relato. Entonces los traigo a colación porque están ahí y los podemos usar y los podemos seguir implementando, que es también el caso de la cibernética, la inteligencia artificial y biónica. La cibernética es la ciencia que estudia los sistemas de comunicación y de regulación automática de seres vivos y los aplica a sistemas electrónicos o mecánicos que se parezcan a ellos. Entonces, con esto empezamos a hablar de una gran cantidad de instrumentalización para poder curar y generar mejores oportunidades y calidad de vida que antes no podíamos dar. Y la biónica se determina la ciencia de construir sistemas artificiales que compartan algunas de las características de los sistemas vivos, como en el cuerpo máquina. Cuando estábamos en el concepto del cuerpo máquina, esto imita el funcionamiento de nervios, de huesos del cuerpo máquina y los combina con el cuerpo máquina para poder funcionar mucho mejor el famoso reloj, este reloj del siglo XVI que es el cuerpo humano desde la época de Descartes. Entonces, vienen las aplicaciones de la telemedicina, de los dispositivos que automáticamente envían diagnósticos a los médicos. Eso es muy importante porque en las zonas más apartadas, en los lugares más remotos, la posibilidad de que hayan dispositivos que puedan enviar los diagnósticos puede hacer una diferencia muy grande, porque el acceso de llegar a las fuentes de diagnóstico es también una cosa que complica increíblemente los procedimientos y las sanaciones, porque si usted está muy alejado de los centros de diagnóstico, todos los descubrimientos pueden estar ahí, pero no están a su alcance. Con esto podemos allanar distancias que hoy por hoy son imposibles, pero que ya con esto se nos abre las posibilidades de poder manejar esto de una manera mucho más ágil. También están las prótesis biónicas, las extremidades que son completamente funcionales, o operaciones con brazos robóticos. Esto en el caso de las minas antipersonales es muy importante, ¿no? Hay una película que se llamaba Kandahar, donde lanzaban prótesis desde helicópteros en el aire y la gente las tomaba aleatoriamente y las adaptaba a su anatomía, porque lo que sí era seguro era que la gran mayoría de la población iba a perder los miembros y las extremidades por el minado intensivo de la guerra de Afganistán, por hablar de una sola, porque el tema de las minas antipersonales convierte en un macabro accidente algo que ni siquiera tendría que existir en primera instancia. Y ahí, en ese punto, los brazos y las piernas robóticas se vuelven una alternativa para las personas que están expuestas a niveles de riesgo tan grandes como las minas antipersonales, tanto como para las personas que han perdido miembros del cuerpo por cualquier otra cantidad de motivos. Pero ahí se abre un campo y una puerta grande para que la gente pueda tener acceso a tecnología que le pueda ayudar a continuar la vida sin extremidades. Está también la microrobótica, que se deriva de la nanotecnología. Estas son máquinas moleculares cuyos componentes se miden en nanómetros. Estas máquinas serían robots celulares del tamaño de una célula. Había una película en otra época que se llamaba Viaje Fantástico, y era una persona que se reducía al tamaño de una célula y se metía dentro del cuerpo humano, se le inyectaba, y esa persona, a través de ese viaje, lograba arreglar una serie de temas de salud del paciente. Y en la película de ciencia ficción era buenísima porque se caían unas pinzas durante la cirugía y entonces los tímpanos generaban una resonancia que aturdía a la persona que iba en esa navecita reparando el cuerpo, así como se enfrentaba a los anticuerpos que salían a atacarlo en masa. Digamos, estaba planteada de una manera muy sugerente, era con Raquel Welch y todo, y esto era una cosa de lo más ficcionado que se pudiera ver. Bueno, pues miren, ya con esto es posible en la realidad que se puedan construir robots del tamaño de una célula
que puedan entrar a hacer operaciones de altísima complejidad que hoy por hoy requieren una cantidad de procedimientos con posoperatorios sumamente difíciles y largos. Hoy por hoy hay cosas que son muy grandes, como las cirugías de corazón abierto o las pancreatoduodenectomías, cirugías de gran calado que tienen unas consecuencias de posoperatorio enormes y para las que hay que abrir el cuerpo, el tórax, como las de corazón abierto, o para las que hay que desorganizar todo el sistema de órganos y volverlo a poner en su puesto y que vuelva y quede otra vez donde estaba. Todos estos grandes riesgos de cirugías enormes los podríamos minimizar con la nanotecnología que pudiera operar realmente dentro del cuerpo humano. Y estamos ante esta posibilidad de manera real. Esto suena a futurología, pero no lo es. O sea, ya estamos en la vía de todo este tipo de desarrollos. Ya es ver cómo se pueden implementar en la vida cotidiana. Pero la disponibilidad tecnológica de todo esto está ahí, ya estamos en esta era. Entonces estas micromáquinas se podrían meter de manera que pudieran arreglar aneurismas arteriales, reparar tejidos a nivel microscópico, incluso combatir células cancerosas. Y en ese caso nos darían una alternativa a las quimioterapias. Entonces esto ya está, es posible. Cuando una cosa está, no quiere decir que ya se haya implementado en el sistema de salud del mundo, eso se demora, pero quiere decir que tenemos el conocimiento y las herramientas para poder disponer de esto como una nueva posibilidad para las cirugías que nos haría la vida bastante más fácil en términos de posoperatorios y de las cirugías mismas. En cuanto a la inteligencia artificial, que es otra de nuestros temas a tratar acá, esto es la ciencia cuya finalidad es el desarrollo de sistemas computacionales que generen un desarrollo inteligente. Esto es un estudio que es muy amplio y tiene una cantidad de detractores y tiene un vertiginoso avance. Y aquí, como en lo que vamos a tratar más adelante, viene el tema de la bioética. Se los menciono y después lo desarrollo. ¿Qué pasa con esto? Es que nosotros la única referencia que tenemos de la inteligencia artificial a nivel masivo, utilizado de una forma regular en la cultura, es la ciencia ficción. Entonces, la ciencia ficción, en términos generales, es distópica. Porque precisamente se trata de hacer proyecciones a posibles escenarios del futuro a partir del presente. Entonces, pues claro, ya nos hemos aguantado 3 películas de Terminator y otra que viene, en el cual le hemos otorgado todo el poder de la especie humana a las máquinas. Y las máquinas tendrían que desarrollar a criterio propio cómo van a usar ese poder que tienen. Un poco considerando que el factor humano podía pervertir cualquier desarrollo, desconfiando del factor humano, se lo entregamos a las máquinas a ver si las máquinas tienen mejor juicio sobre qué hacer con nosotros de lo que nosotros hemos probado tener con nosotros mismos. Lo cual es una afirmación sumamente compleja porque por un lado el factor humano muchas veces ha enredado las cosas y todos los sistemas de creencias y prejuicios nos han llevado a extremos sumamente complicados, pero por el otro lado el factor humano también es ético, también es reflexivo, también es humanista, también es capaz de desarrollar un nivel de conciencia. O sea, las dos cosas son parte de la naturaleza humana, compleja ella decirlo. Entonces aquí, más que las posibilidades que tenemos, que ya las tenemos, es hasta dónde y de qué manera nos vamos a desarrollar, en qué sentido, para qué. Pero, digamos, el entregarle cada vez más el poder a las máquinas que son capaces de aprender de ellas mismas. Había una película en los 80s que se llamaba Juegos de Guerra. Y era precisamente porque a la hora de lanzar una bomba nuclear, 2 hombres tenían que decidir simultáneamente rotar las llaves para desarrollar el operativo. Y uno de ellos decide no hacerlo y no botan la bomba. Entonces desarrollan un computador inteligente que aprenda de sí mismo y que pueda decidir. El computador va a tener una falla y genera señales de un ataque nuclear en la Guerra Fría a la Unión Soviética que no está pasando. Entonces la Unión Soviética estaría a punto de responder masivamente a un ataque nuclear y empiezan a mirar en el computador cómo desactivarlo hasta llevarlo a contradicciones de razón como hacer juegos que no se pueden ganar. Entonces es la famosa frase de la película: extraña juego el que usted propone, señor Falken, la mejor jugada es no jugar. Entonces tenemos referencias distópicas, tenemos la posibilidad de la heteronomía, es decir,
darle la autonomía y el desarrollo de nuestra especie a las máquinas. Pero las máquinas también están programadas por alguien, no aparecen de la nada. Entonces los programadores, ¿quiénes son? ¿Qué programan? Y las máquinas que son inteligentes, ¿cómo podrían desarrollar a partir de esa inteligencia una ética para el mejor cuidado de la humanidad? Todo lo que nos planteamos ahorita son preguntas, pero la inteligencia artificial ya está en camino y tiene todas las posibilidades que los humanos tenemos. También la inteligencia artificial es capaz de desarrollar una cantidad de variables que, por ejemplo, ahorita hay unos programas que pueden ser capaces de almacenar tal cantidad de información sobre todos los jeroglíficos del Antiguo Egipto que nos pueden dar unos niveles de interpretación que no hemos tenido jamás sobre cómo entender el mundo de los egipcios, porque ya disponemos de la tecnología para poder cruzar las variables. Entonces, en términos de conocimientos, podríamos alcanzar unos niveles de comprensión de una cantidad de enigmas humanos que antes eran simplemente interrogantes. O sea, es tan fascinante como esto puede ser, tan inspirador como esto puede ser, también engendra los peligros de la heteronomía, es decir, que nosotros le demos todo nuestro poder de decisión y de ética a las máquinas. Pero ahí está. Hasta aquí estamos, digamos, un poco entre Sarah Connor y Terminator y un poco entre las posibilidades también de todo lo que eso puede llegar a ayudar a desarrollar una cantidad de cosas. Los robots, por ejemplo, pueden llegar a ser los que desactiven las minas antipersonales, que ya los hay, y eso nos evita una cantidad de problemas porque no es solamente la gente que las padece, sino la gente que las desactiva. Ya podemos entregarle a las máquinas la posibilidad de desafiar peligros que para el ser humano son inconcebibles, y todo esto, digamos, está sobre la mesa. Ahorita nos vamos a meter en una cosa bastante más compleja, y es la genética. Entonces, el tema con la genética, en el mismo sentido en que estamos preguntándonos las demás cosas, nos lleva a unas realidades que antes solo imaginábamos, como les digo, en la ciencia ficción, porque la ciencia ficción es hasta ahora el referente que tenemos, porque en la realidad esto todavía no está ocurriendo a nivel masivo. Resulta que terminamos el siglo XX, es que la medicina en el siglo XX pues nos lleva a todo esto, ¿sí? Nos lleva a toda esta cantidad de posibilidades una vez superados los obstáculos del siglo XIX. Ya en el siglo XX nos dedicamos a un desarrollo tecnológico enorme y estas cosas que eran imposibles ahora son realidad. Termina el siglo XX con la clonación de un mamífero, de la ovejita Dolly, y termina con la publicación del muy anhelado y buscado y perseguido a lo largo de los siglos genoma humano. Ya tenemos la posibilidad, ya sabemos decodificar el genoma humano. Y el conjunto de genes que forman las cadenas de ADN ya los podemos manipular. Y al poderlos manipular, por un lado vamos a poder curar una cantidad de enfermedades de origen genético sobre las cuales no teníamos ningún control. Eso nos puede llevar a un tratamiento genético en enfermedades como el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson o muchas enfermedades huérfanas como el Angelman Syndrome. El síndrome de Angelman, llamado así por la persona que lo anunció, que es una falla en el cromosoma 13 que borra la posibilidad de aprender. Entonces una persona que es una de cada 10.000 nace con esto y no va a poder aprender absolutamente nada. El proceso de aprendizaje que constituye la vida le queda truncado de entrada y sobre esto no se puede hacer nada ahorita, pero con la genética y con el genoma humano esto se va a poder manejar en el futuro. Esto nos permite prevenir una gran cantidad de enfermedades y nos permite muchos desarrollos y nos permite manipular genéticamente otros seres vivos, que ya lo hemos hecho en los laboratorios, y también los alimentos, porque también los alimentos transgénicos son semillas genéticamente modificadas. Y esto también, si no más, esto ya ha sido bastante polémico, el tema de la manipulación genética sobre los alimentos. Y lo que eso ha significado también en términos de ecosistemas y en términos de las abejas y en términos de muchas cosas. Eso nos ha introducido una cantidad de inquietudes que estamos hasta ahora enfrentando.
Imagine cómo es esto con los seres humanos. Entonces, con los seres humanos podemos curar muchas enfermedades, pero también podemos manejar los niveles de inteligencia. Entonces, que las personas nazcan más inteligentes, ¿quiénes y de acuerdo con qué criterio? O que nazcan con los ojos azules o verdes, o que nazcan hombres o mujeres. Y si este tipo de decisiones se pueden tomar genéticamente, los factores culturales van a tener un papel preponderante. Porque imagínese una manipulación genética en una sociedad racista. Eso nos puede llevar a barbaridades que también se han escrito en la ciencia ficción o se experimentaron en otras épocas de la historia sin que hayamos sabido exactamente qué fue lo que se hizo con eso. Entonces, aquí viene otro tema que engloba todo lo que hemos hecho, pero que se hace particularmente álgido y sensible en el tema de la manipulación genética, y es la bioética. Esto tiene que estar de la mano con la ética, porque si no está de la mano con la ética, nos enfrentamos a un poder como cuando conocimos el poder de la bomba atómica. Hay veces pasa que la especie humana se topa o desarrolla fuerzas que la exceden como civilización, como cultura, como capacidad de comprensión colectiva del fenómeno que tienen enfrente, que fue el caso y ha sido el caso de la energía nuclear desde Hiroshima hasta Chernobyl, pasando por Fukushima. O sea, momentos en que estábamos viendo que se concibió un arma cuyo principio fundamental era una destrucción a gran escala, o que la utilización pacífica de esa energía nos pudiera llevar por factores de negligencia o azar, o ambos, a una barbaridad como la que ocurrió en Chernobyl. Pues con la genética pasa una cosa parecida, ¿sabe? Porque estamos ante fuerzas que nos pueden abrir puertas que nosotros no nos podemos imaginar. La ciencia ficción está llena de estas proyecciones en muchísimas novelas. Sí, y no hay que descartar la ciencia ficción porque acuérdese cuánto tiempo antes llegó Julio Verne a la Luna, antes que el Apolo. Entonces, en todo caso, estos referentes de proyecciones siempre tienen que tenerse en cuenta porque parten de bases reales para imaginar diferentes escenarios. Aquí toca de todas maneras tener un tema ético personal y humano para que todos estos desarrollos se hagan para lo que se inventaron, para mejorar la salud, aliviar el sufrimiento, poder impedir el desarrollo de enfermedades, casos de familias que tienen toda una carga genética que se repite incesantemente de una generación a otra y que no tenían ninguna posibilidad, ahora la pueden tener. Pero si se armó todo ese lío en la época de Enrique VIII, porque las mujeres si no daban un heredero varón, su vida no valía nada y el trono estaba en peligro, cuando se pensaba que el sexo lo determinaba la mujer y no el cromosoma Y, imagínate cómo sería esto en culturas heteropatriarcales, donde se pudiera decidir el sexo de los bebés. Entonces nacerían más hombres que mujeres. O si fuera el contexto inverso, cualquiera de las dos. O sea, no quiere decir que porque sea para un lado o sea para el otro sea mejor. Cualquiera de las dos decisiones que se tomen. Sí, en la película de Dune y en la novela de Dune de Frank Herbert hay una estirpe de mujeres, las Bene Gesserit, que tienen la posibilidad de crear y determinar el sexo de sus bebés y hacen una línea de mujeres y se constituyen en un poder importantísimo en la novela de Frank Herbert. O sea, esto tiene todas las posibilidades. El asunto es que si esas cosas se deciden con criterios culturales, que es como se deciden las cosas, pueden traernos una gran cantidad de dolores de cabeza o pueden traernos una gran cantidad de progresos si se usan para el bien de la especie y para ayudarnos a salvar obstáculos que hasta ahora serían del todo incapaces de poder trascender con las condiciones tecnológicas que teníamos. La bioética la entendemos como el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, examinada a la luz de los valores y los principios morales. Nunca como ahora, la bioética se vuelve completamente fundamental, porque si no, podríamos dar pasos muy erráticos cuyas consecuencias serían dramáticas si no va esto de la mano. Estamos en un punto en que estamos manejando cosas de gran calado, poderes y energías que nos exceden. Y como habíamos visto en el capítulo pasado con la Segunda Guerra Mundial, que el desarrollo científico no necesariamente nos llevaba a un desarrollo moral,
que no eran vasos comunicantes como lo habíamos imaginado antes, sino que a veces se disocian el uno del otro y nos puede llevar a caminos completamente diferentes a los trazados en la idea de aliviar el sufrimiento humano. Y ese es el problema que siempre se nos va a enfrentar. Por eso vamos a terminar hablando un poco más adelante del tema de las guerras, porque es un tema que no hemos podido resolver. Pero antes de llegar a las guerras tenemos un tema que nos va a volver a plantear otra vez otro problema. Ya estábamos felices con los antibióticos y estábamos felices con la penicilina. Y eso nos había resuelto la vida de millones de seres humanos que antes no tenían chance. Pero el propio Fleming advirtió que el abuso de los antibióticos haría que en un tiempo relativamente corto se generaran bacterias y microorganismos resistentes a los antibióticos. Y decía que como parte del proceso natural podríamos llegar a ese momento. Si llegamos a ese momento, estamos como en el punto cero, o sea, como si no los tuviéramos. Porque al hacerse resistentes, pues tampoco están siendo eficaces en combatir la enfermedad. Entonces nos volvemos al tema de Woody Allen en Midnight in Paris, cuando él decía, en Medianoche en París, cuando él decía que él sí no volvería jamás a una época en la que no existieran los antibióticos. Que su límite de nostalgia del pasado tenía como referencia que existieran los antibióticos. Entonces, por culpa de la resistencia, ya en este momento mueren 700,000 personas al año en el mundo y se manejan escenarios en donde si no cambia la situación, las cifras pueden llegar a niveles mucho más altos para el año 2050. O sea, es importantísimo tener en cuenta esto porque está en nuestras manos retrasar esta situación, no utilizar los antibióticos para cosas que no requieran realmente su uso, como para gripas o buscar otro tratamiento de enfermedades comunes que hace que no trivialicemos ni cotidianicemos el uso de los antibióticos, sino para lo que realmente se necesitan, porque si no se generan resistencias ahí y después cuando venga el lobo no hay quien lo ataje, ahí sí. Entonces, esa es una inquietud. ¿Cómo retrasar la resistencia de los antibióticos mediante un uso responsable para que pueda seguir siendo eficaz en combatir las infecciones? ¿Cómo poderlo manejar en las salas de cirugía? ¿Cómo poder manejar las bacterias que se producen en contaminación de salas de cirugía y que hay ocasiones en las que no se ha visto la manera de contrarrestar el efecto de una bacteria de una sala de cirugía? Esa es una inquietud. Cada uno de los avances tiene a la vez un peligro y cada uno de los peligros es el resultado de un avance. Esto es una tremenda paradoja. Todo lo que nos enfrentamos en la medicina del futuro, porque son avances y desafíos, avances y desafíos, avances increíbles que uno dice qué maravilla, qué cosa tan impresionante que hemos logrado eso, y también desafíos. Entonces con los antibióticos nos había ido muy bien y éramos felices, pero si hay resistencia a los antibióticos nos toca retomar el tema y nos toca tomárnoslo muy en serio, porque si no volvemos a quedar en el punto cero y nos toca inventarnos alguna otra cosa, pero rapidito. Entonces ahí les dejo esa inquietud, porque este programa es de inquietudes, es de posibilidades, es de enunciaciones, porque lo demás es futurología y ahí no se puede meter uno en ningún campo. También está un marco global como especie que nos pone en una circunstancia severa, dramática y acuciante, que es el desafío para la medicina del cambio climático. Según la Organización Mundial de la Salud, las principales afectaciones hasta el momento, digo hasta el momento porque esto se puede complicar mucho, del cambio climático sobre la salud son, primero, la agricultura. Sobre el cambio climático influiría terriblemente en la alimentación y esto aumentaría el fantasma más grande de todos, el hambre y la desnutrición. O sea, donde esto afecte a la agricultura a niveles globales, tendríamos escenarios de hambre muy grandes como los que tuvimos en otras épocas durante las grandes hambrunas. No es que no las haya, es que aumentarían. Sí, porque tampoco hemos solucionado el tema del hambre y de la desnutrición en el planeta, y no porque no podamos hacerlo, sino porque no hemos tenido el desarrollo tampoco ético y económico para intentarlo de verdad. Segundo, las catástrofes naturales que aumentan los riesgos de muertes en tormentas, inundaciones, huracanes y se asocian a enfermedades transmisibles
que se esparcen a partir de catástrofes naturales que cada vez se hacen más frecuentes, cada vez se hacen más extremas, cada vez se hacen más virulentas de lo que enfrentábamos antes. Habría una escasez de agua con enfermedades y menos desarrollo, con más enfermedades y menos desarrollo, porque si el agua potable empieza a escasear, pues la humanidad está en una situación de peligro. Oleadas de calor que causan muertos, sobre todo entre los ancianos y en los niños. En las grandes ciudades aumentaría la frecuencia, está aumentando la frecuencia de las olas de calor. Y ese es otro de los efectos del cambio climático. Igualmente las de frío, ¿no? Los dos extremos. Los insectos, influidos por el aumento del calor, modifican su existencia y su distribución y se van a encontrar en zonas mucho más amplias. Así, muchas de las enfermedades que aquejaban el Sahara están subiendo hacia el Mediterráneo y están viniendo también del Sahel. Entonces, el espectro de la malaria, que estaba controlado en Europa, puede volver a aparecer porque se están ampliando las zonas de distribución del mundo de los insectos por la cantidad de modificaciones en el clima. Entonces, así las enfermedades infecciosas pueden volver a aparecer y se pueden propagar porque simplemente las temperaturas y la pluviosidad alteran toda la distribución geográfica de los insectos, que son los vectores que propagan todas estas enfermedades. Uno de los, digamos, de los avances más importantes de la medicina fue durante la construcción del Canal de Panamá, cuando la compañía francesa se vio diezmada no solamente por las condiciones económicas a las que se tuvieron que enfrentar, sino por la fiebre amarilla. 22.000 trabajadores murieron de la compañía francesa durante la construcción del Canal de Panamá, y eso hizo que la compañía tuviera que abandonar el proyecto. Toda la historia de descubrir qué era lo que producía la fiebre amarilla, el caso, por ejemplo, de los hospitales que eran franceses y los hospitales tenían maticas, porque como no se sabía cuál era el agente transmisor, el que sabía cuál era el agente transmisor era Carlos Finlay, un cubano. Como estaba en La Habana, pues nadie sabía que el hombre ya sabía eso, solamente hasta la intervención de los Estados Unidos en Cuba para la independencia fue que entraron en contacto con los descubrimientos de Finlay. Gorkas y una gran cantidad de médicos estuvieron trabajando en el intento para descubrirlo, y finalmente, ya cuando se juntaron todos los saberes y los Estados Unidos entra con un destino manifiesto a construir el canal, ya tienen la información sobre cómo derrotar el tema de la fiebre amarilla, que era uno de los grandes obstáculos que había enfrentado la compañía francesa, y desde ahí descubrimos el agente transmisor, que son los insectos. Y los panameños tienen un dicho que solo en Panamá tiene sentido: más peligroso que agua de florero, porque es que resulta que el agente transmisor, el insecto, se alojaba en las aguas de los floreros y de las matas que adornaban los hospitales franceses en Panamá. Entonces la gente entraba con una pata rota y salía con malaria, y no se sabía cómo era que se le había complicado la cosa. Bueno, pues estas historias, que son, digamos, parte de la historia del siglo XX, siendo la ciudad de Panamá una de las ciudades que tiene un monumento a los médicos, a toda la gente que luchó por entender y descubrir y poder curar la fiebre amarilla. Estas historias del pasado se nos podrían volver a repetir con las variaciones climáticas, porque los insectos entrarían en lugares donde ya habían sido erradicados y volverían a transmitir una cantidad de enfermedades. Este es otro tema del cambio climático. El tema del cambio climático no solamente afecta a la medicina, afecta a la humanidad. Es un tema de especie. Es un tema de especie porque si no logramos que la Tierra no se caliente a más de 2 grados, la Tierra continuará, pero nosotros no. O sea, lo que nos estamos jugando es la especie humana sobre el planeta. El planeta mismo sobrevivirá alteradito, él toserá, pero nosotros no. Entonces, el tema del cambio climático excede en todas las disciplinas, en todas las discusiones, en todas las ideologías y en todas las manifestaciones del conocimiento humano cualquier debate, porque ahí nos estamos jugando el futuro como especie. Entonces esto entra en la inquietud no solamente de la historia de la medicina, sino de la historia de la especie, porque hasta ahora estamos empezando a adquirir la conciencia de la gravedad de lo que estamos enfrentando ahorita como especie, que es el cambio climático, y por supuesto la historia de la medicina no puede estar ajena a semejante variable con la que no habíamos contado antes para desarrollar el punto de nuestra existencia en las diferentes áreas de desarrollo e interpretación del mundo. Esa es la más grande de las que le dejamos, digamos, porque me he dicho, esa inquietud sí te la dejo a nivel planetario y en todas las disciplinas
Solamente que como estamos en la historia de la medicina, pues nos referimos a lo que a la medicina puede concernir, pero concierne absolutamente a todo. Entonces, esa es otra. Pero el otro problema que estábamos viendo durante la Segunda Guerra Mundial es que si nosotros logramos avances de gran calado, desarrollos, si logramos que la medicina avance de la manera que lo ha hecho, si logramos derrotar obstáculos tan grandes como los que hemos derrotado, hay un problema. Y es que si seguimos haciendo guerras, queda como el que peca y reza empata, ¿me entiende? Entonces usted llega y hace los avances más impresionantes y luego llega y se hace una guerra donde mata a tanta gente como el avance salvó. Entonces ahí tú y yo que venimos siendo, ¿me entiende? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el problema de la guerra y la medicina y la condición humana dentro de la guerra? O sea, los médicos han hecho y hacen todo lo que pueden, y la gente, el nivel de altruismo de los médicos en la guerra es verdaderamente encomiable como especie y como ética en la medicina, pero la guerra misma sigue ocurriendo y ese es un grave problema. Entonces, las guerras nos muestran que las enfermedades afectan mucho más a cierto tipo de poblaciones y que los avances de la medicina siguen siendo privilegios de unos cuantos, lo cual nos hace pensar que no solamente hay que conocer la tecnología, disponer del avance, sino hacerlo asequible de una manera no discriminada por condiciones de privilegio, para que realmente la humanidad pueda disfrutar de eso. Entonces, los Médicos Sin Fronteras y los campos de refugiados están llenos de testimonios sobre cuestiones que creíamos superadas, sobre enfermedades y brotes de los que ya tenemos tratamientos, pero que en unas condiciones de un campo de refugiados o en unas condiciones de aislamiento de la guerra, pues es muy difícil, porque es que lo primero que pasa en una guerra es que los médicos no pueden llegar allá. La segunda parte es que los hospitales están muy lejos. Eso produce una gran cantidad de heridos. Entonces, eso tiene una secuencia de trastornos, ¿no? Entonces, una guerra produce heridos y produce muertos, porque la guerra se trata de matar y herir a la gente. En principio es uno de los más grandes sinsentidos de la historia humana, pero hasta ahora ha sido de una frecuencia inusitada. Entonces, ¿cómo es que avanzamos en la medicina y además matamos a la gente en el camino en actividades programadas para matar a las personas? Que una guerra es una actividad programada para matar y herir a la gente, por una ideología, por una tierra, por una religión, por lo que usted quiera. O sea, las causas son miles, pero la guerra es la guerra, la destrucción del otro. Paulatina, sistemática, total, gradual, en muchos años, en pocos años, la idea sigue siendo esa, y es una idea que en sí misma va en contra de nuestro proyecto de la historia de la medicina, porque deliberadamente se está matando la gente por ideas y por lo que quiera que piensen. Ya nos ponemos en un escenario que en sí mismo es destructivo y demoledor, que es la guerra, ir a matar al otro. Entonces, eso produce heridos. Los heridos tienen que ser trasladados, tienen que llegar a donde haya hospitales. Y los hospitales tienen que tener requerimientos técnicos para poder tratar la gravedad de las heridas. Y en los hospitales tiene que haber quien los atienda y tienen que estar bien dotados. Si son muy lejanos o son hospitales que no tienen las condiciones necesarias, pues ahí hemos recorrido una gran distancia para llegar a un lugar donde no se va a poder resolver el problema. Todo el tema de la medicina de guerra lo hemos visto desde las enfermeras en la Primera Guerra Mundial, lo hemos visto desde la batalla de Solferino con la creación de la Cruz Roja, lo hemos visto a lo largo de todo el compromiso del gremio médico en situaciones extremas como son las guerras, y con la enfermería, con Florence Nightingale, la dama de la lámpara, con las enfermeras que se entregaron al cuidado de los soldados en el frente, y eso terminó siendo el origen del voto femenino, hasta en Inglaterra misma, donde el pueblo inglés dio el pellejo de tal manera para salvar a Inglaterra y al mundo en la Segunda Guerra Mundial, que el reconocimiento a cambio de la entrega total del pueblo inglés al momento histórico en que vivieron fue la seguridad social de la cuna hasta la tumba, los estados benefactores, para garantizar que todas las condiciones de salud fueran asequibles a la mayoría de la población. Entonces aquí, digamos, hay como todo un tema humanista, pero la guerra sigue ahí. Entonces hay heridos, hay refugiados, no solamente hay heridos, sino que hay refugiados, una cantidad de gente que va a huir. Hay desnutrición, hay diarrea, hay infecciones respiratorias agudas,
hay enfermedades de la piel, hay enfermedades mentales, porque el estrés postraumático que le produce a las personas que viven en la guerra, a los médicos, a todo el personal de asistencia también está inmediatamente expuesto al estrés postraumático, a los victimarios mismos, que eso también les va a rayar la cabeza. Precisamente uno de los problemas más graves después de terminada la guerra del Vietnam fue la cantidad de veteranos que llegaron en unas condiciones de estrés postraumático masivo, y eso se traducía en eventos completamente descontrolados, como era dispararle a la gente en las calles porque venían enloquecidos de Vietnam, y no hubo una política para poder contener el nivel de trauma con que venían los soldados que estuvieron en Vietnam, amén de los vietnamitas, que tuvieron que volver a construir la nación desde cero después de un ecocidio, que fue de lo que se trató todo eso. Entonces, bueno, tenemos el estrés postraumático, tenemos problemas en los partos, porque los bombardeos y las balas aceleran los partos por el nivel de adrenalina que generan sobre las madres gestantes, y las condiciones de ese parto no se pueden garantizar. Entonces, si usted desglosa la medicina durante la guerra, se va a encontrar con que muchos de los avances no se ven representados en la medicina durante la guerra porque simplemente no pueden llegar allá. Porque si son zonas lejanas, el caso de Yemen y de Siria es muy grave, porque en las enfermedades como el cólera, que ya lo teníamos controlado en una gran medida, entre otras cosas simplemente controlando el agua, no la podemos controlar en zonas de guerra, pues son zonas de bombardeo. Entonces, en una zona de guerra donde hay minas antipersonales, donde se está bombardeando, ir a garantizar las condiciones que normalmente se pueden hacer durante una epidemia de cólera. Surge una epidemia de cólera en una región, van los médicos y la controlan, y controlan el tema del agua y con los medicamentos y ya. Pero eso es en condiciones de paz. Y aún así hay epidemias que son devastadoras. Incluso las epidemias como el ébola y todas las epidemias que de las gripas y todo eso que nos hemos estado enfrentando y nos enfrentaremos en el futuro, son un desafío en temas de paz. Imagínatelas en guerra. Si es que la guerra nos retrocede en todos los avances, porque nada de lo que sabemos hacer lo podemos hacer en un escenario de guerra. Y la guerra continúa aquí y allá, y la mayoría de las veces sobre sociedades increíblemente vulnerables y frágiles, a las que va a vulnerabilizar aún más. Entonces la medicina en la guerra es donde más valiosamente se necesita. Hay una película que se llamaba The Making of a Hero, que era con Donald Sutherland en China durante la guerra chino-japonesa en el 38. Y él es el hombre que va, digamos, a enseñarle la tecnología de las unidades de atención en el campo de batalla, porque la medicina china, como hemos visto, pues es milenaria y de una sabiduría increíble, como vimos en el capítulo pasado. Pero si están en guerra, como pasó con la invasión de Japón a China, que fue dramática y devastadora durante la Segunda Guerra Mundial, entonces él fue el que les enseñó las unidades que los en Estados Unidos llaman MASH, las unidades de apoyo inmediato en el campo de batalla. Entonces esa es otra rama de la medicina. Y también había una película y una serie que duró muchos años que se llama MASH. Se llamaba MASH por estas unidades que se hacen lo más cercano al frente de batalla para hacer atención de primera mano a los heridos. Esta película se hizo como una crítica a la guerra del Vietnam, solo que tenía como escenario la guerra de Corea, pero era una manera de mostrar la inutilidad de andar remendando gente para volverla a mandar al frente para que vuelvan y la hieran. O sea, ese círculo vicioso de que ellos atendían a todos los heridos y los heridos después los iban a rematar otra vez. Entonces, el tema de las guerras y la medicina es todavía una cosa por la que tenemos que avanzar de una manera profunda, porque hace a la humanidad y a la especie misma. O sea, estar haciendo grandes avances en la medicina y al mismo tiempo guerras no aplica, es completamente contradictorio. Desarrollar actividades para acabar con un ser humano y al mismo tiempo hacer una gran cantidad de avances y esfuerzos para poder hacer que su salud sea mejor.
Entonces, eso son una serie de consideraciones. La otra consideración es la medicina para quiénes, porque también si tenemos una cantidad de avances, pero esos avances son para una población muy reducida, entonces para el resto de la población es como si no existieran porque no tienen acceso a eso. Entonces, ¿para quiénes es la medicina? Porque es que de acuerdo con las sociedades, las enfermedades son diferentes. Una cosa es el tema de la obesidad, la diabetes y el sedentarismo en sociedades que tienen calidad de vida y unos niveles de vida altísimos, donde este tipo de enfermedades son unas, y otra cosa son las enfermedades de desnutrición, las enfermedades de enfermedades para las cuales ya existen cura, para porciones enteras de la población que sencillamente no tienen una calidad de vida en donde se puedan enfermar de diabetes y sedentarismo, cuando lo que están enfermando es de desnutrición y de problemas de agua potable. El tema de los refugiados es un gran desafío. Es un gran desafío porque son millones de personas que abandonan el hábitat donde habían vivido y donde tenían una construcción de vida y lo abandonan por la guerra y por el hambre. Y esto, digamos, ha sucedido a lo largo de la especie humana, pero ahora que tenemos uno de los picos de refugiados en el mundo, la gente es llevada a lo que van a ser los refugios. En esos refugios grandes, en estos campos de refugiados, hay hacinamientos. Y el hacinamiento hace que haya enfermedades respiratorias y que muchas enfermedades se propaguen por el nivel de hacinamiento. Para llegar a los campos de refugiados hay que haber sobrevivido, porque el otro problema es que se ahogan en el Mediterráneo. Y si se ahogan en el Mediterráneo, eso también es un problema de salud pública. Que una gran cantidad de embarcaciones se volteen y a la gente no la salven o criminalicen la solidaridad es un problema de la medicina también. Entonces, ¿cuál es el tema con los refugiados en términos de solidaridad, en términos de fraternidad, en términos de oportunidades de la medicina? ¿O la medicina solamente se puede dar entre los pueblos sedentarios que tienen niveles de vida altos? Entonces, el tema de para quién y para quiénes, o sea, una de las cosas que el levantamiento de Chiapas decía en el momento en que los zapatistas se levantaron ese 1 de diciembre del 94 era que ellos iban a ser víctimas de enfermedades que ya tenían cura y que iban a ser condenados al olvido y que se presentaban para poner de manifiesto que no estaban dispuestos a morir de olvido y de enfermedades todas ellas curables al no poder competir con un régimen económico en el cual ellos quedaban excluidos. Esa era la gran pregunta de los chapanecas, que no podían competir con los tratados de libre comercio en ese momento, o sea, con regímenes económicos donde ellos no están contemplados. Si no estamos contemplados ahí, entonces nos vamos a morir de olvido. Y no queremos morirnos de olvido. Entonces también la democratización y el acceso de los avances a diferentes poblaciones es en sí mismo uno de los grandes desafíos de la medicina. O sea, no solamente estamos hablando del desafío de la cibernética, de la inteligencia artificial o de la genética, sino del acceso a la comunidad humana, por un lado, de cómo se hace la medicina en tiempos de picos de refugiados, cómo se hace la medicina en las guerras, por qué siguen existiendo las guerras que de todas maneras van en contravía con el desarrollo de la medicina. Los japoneses decían que los seres humanos y las bombas atómicas sencillamente no son compatibles. O sea, no deberían existir. Algo así debería pasar con las guerras. Las guerras y la medicina no deberían ser compatibles porque en primera instancia no tendría por qué producirse. Pero se producen. Y la medicina tiene todo que decir al respecto. Cada vez que hay una guerra es una derrota para la medicina. Porque todo lo que se ha hecho para salvar a la especie humana se pone en peligro en el momento en que estalla una guerra. Entonces, eso siempre es un factor a considerar, sobre todo dependiendo de la envergadura, cobertura de las guerras. Las guerras han producido hambrunas gigantescas y eso es un problema de la medicina. O sea, cada vez que pasa un tropel de esos, por motivos cada vez más variados y distintos, la medicina se ve directamente afectada porque toda la consideración del cuidado del otro entra en una crisis terrible cuando la idea es matarlo y no cuidarlo.
Entonces, la medicina del futuro está llena de retos. Está llena de retos porque tiene que tomar en cuenta lo que son los contextos sociales. La historia de la medicina no es solamente la historia de los avances. La historia de los avances nos produce asombro, nos maravilla, nos llena de una sensación de logros como especie, y lo es, sin ninguna duda. Pero primero no es un desarrollo lineal. Ya hemos visto que si tenemos problemas con los antibióticos, entonces retrocederíamos a los comienzos del siglo XX, lo cual nos daría una vuelta de para atrás. Entonces, en esa medida no es lineal. También está ligada a la reconstrucción de los contextos sociales, culturales y filosóficos donde el ser humano se encuentra, porque hemos visto cómo partíamos de la base de que la medicina era una aplicación de la filosofía, es decir, del humanismo y de la comprensión del sentido de la cultura de la especie y de la existencia que la filosofía como proyecto pone. Entonces, también nos permite tener mucho más conocimiento de nosotros mismos, porque en la medida en que desarrollamos nuestro conocimiento de la medicina, desarrollamos nuestro conocimiento de nuestro cuerpo, o sea, el conocimiento de la medicina nos empodera, porque nos hace partícipes del entendimiento del organismo en que habitamos, el cuerpo humano. Sí, porque es que es donde estamos empacados, en primera instancia, o sea, todo esto se hace a partir de una corporeidad. Conocer cómo funciona, no solamente el cuerpo máquina, sino también cómo funciona en interacción con la cultura, con la psiquis, con las emociones, nos da un empoderamiento porque nos permite entender mucho mejor nuestra existencia como seres humanos sobre la Tierra. Por eso hemos hecho también un poco esta historia de la medicina, porque todos estos chismes nos atañen en tanto humanos. Entonces, la idea también es que siempre podemos tratar de que la medicina, en cualquiera que sean los contextos y cualquiera que sea la variante, tenga como objetivo lograr que los individuos y las sociedades sean más saludables, aliviar el sufrimiento humano. Eso tiene que ser siempre uno de los parámetros más importantes, porque precisamente las enfermedades y las guerras generan una gran cantidad de sufrimiento y la medicina lo puede aliviar con su desarrollo y con sus conocimientos. Aliviar el sufrimiento humano, cuidarnos los unos a los otros, como empezamos con el primer capítulo donde los animales cuidaban de los animales y nosotros nos cuidamos los unos a los otros y las colectividades se cuidaban entre sí. No solamente competían, sino también se cuidaban, porque si solamente competieran se hubieran autodestruido. Es el cuidado lo que ha hecho que las comunidades también se desarrollen y las medicinas ancestrales también tienen la idea del cuidado, tanto como las medicinas modernas. El tema de la calidad de vida, que las personas vivan de la mejor manera el tiempo que tengan para vivir. O sea, hay una serie de referencias humanísticas que van desde la compasión, desde la solidaridad, desde la fraternidad, desde la ética, desde la mirada, una mirada mucho más amplia de especie, para podernos entender con la medicina como un gran aliado de nuestra mirada del mundo y de nuestro paso por este planeta, que es parte de la bioética, que es parte de todo lo que estamos viendo. Cada uno de los descubrimientos ha tenido también su momento de desafío. Estamos en esa permanente tensión entre lo que logramos y los desafíos que ese logro tiene, desde los grandes fármacos que nos descubrieron enormes saltos cuantitativos en la salud, hasta los problemas que los fármacos también generen. Todo tiene su problema, todo tiene su ventaja, todo tiene su avance, todo tiene su logro y también tiene su desafío. La tensión entre los logros y los desafíos es algo inherente a la historia de la medicina, porque la historia de la medicina está inscrita en el contexto de la humanidad, está sujeta a los contextos culturales, políticos, históricos, geográficos, religiosos, espirituales, está metida en una gran cantidad de variables desde que los griegos dijeron que la medicina era una rama aplicada de la filosofía y desde que los egipcios concibieron la medicina como una manera de llevarlos a la más anhelada de todas sus aspiraciones, que era la inmortalidad y la vida después de la muerte. Entonces, cuando llegamos a este punto
de los desafíos y de los debates y nos enfrentamos a esta tensión permanente entre nuestros logros y nuestros retos, ¿qué nos queda? El juramento de Hipócrates. Porque en todo caso, el referente ético de jurar que todo lo que tenemos, descubrimos, disponemos y podemos desarrollar debe ser para el bien de la humanidad, para el bien del paciente, para el bien de la mejor salud de las personas, es fundamentalmente el comienzo y el fin de nuestra historia de la medicina. Partimos de Hipócrates. Hemos jurado por él y ahora más que nunca el juramento de Hipócrates se hace verdaderamente necesario cuando hay tantos elementos nuevos que pueden coger rumbos tan disímiles respecto del referente ético de utilizarlo por el bien de la humanidad. Entonces dejamos nuestra historia con un referente ético, como una especie de lámpara, como la que tenía Florence Nightingale en esas noches oscuras en la guerra de Crimea. Dejamos la lámpara de Hipócrates y de la solidaridad y del cuidado del uno del otro como referentes que siempre debemos tener en primera línea en todos los descubrimientos y en todos los logros que hagamos. En este proceso de la historia de la medicina hubo muchas personas que nos ayudaron. Nos ayudó primero que todo Boston Scientific, porque ellos fueron los que hicieron posible este proyecto. Entonces, lo primero que hay que hacer es agradecerles porque hicieron posible la realización de este proyecto. A las personas que nos dieron tan gentilmente su ayuda y su guía, ¿sí? A Mario Hernández, a Roberto Rodríguez, a Víctor Currea de Lugo, a Raquel Cardoso, que desde diferentes enfoques de la medicina nos ayudaron en este camino fascinante de entender la progresión del concepto de salud y de cuidado del otro a lo largo de estos capítulos. A las personas de Boston que también estuvieron metidísimas en estos, como Mariano Plis, gente que estuvo metida en toda la producción y el desarrollo de esto, al mismo equipo de dianauribe.fm y a la gente de Culture Care. Porque, digamos, detrás de esto hay una cantidad de gente que nos ayudó, que nos inspiró, que nos dio la mano, que nos ayudó a entender. Había muchas cosas que entender en esto, un gran desafío para meternos en una gran cantidad de conocimientos para poder entender la complejidad del cuidado del otro y de la salud. Ha sido un viaje fantástico, ha sido un viaje absolutamente maravilloso y una oportunidad de entendimiento de la cultura, de la ética, de la filosofía, de la ciencia, del desarrollo, lo que hemos intentado llevarles a ustedes en una inspiración y en una exploración por las muchas maneras en que la humanidad ha entendido el cuidado del otro. Con esto terminamos nuestra historia de la medicina con una gran emoción y agradecimiento de la oportunidad que hemos tenido de recorrer estos caminos y que esperamos que de alguna manera inspiren muchos pensamientos y muchas historias maravillosas que nos hagan entendernos muchísimo mejor. Entonces, desde los espacios, de los trasplantes de corazón, de la cibernética, de la bioética, de la genética, del cambio climático, de la robótica, de la inteligencia artificial, del cuidado del otro, de Hipócrates, de todo este desarrollo desde los antiguos egipcios hasta la inteligencia artificial del futuro, en la narración Diana Uribe y para ustedes feliz día. Les recordamos a todas las personas que con tanto cariño nos quieren apoyar que tenemos un botón de donación en la página www.dianauribe.fm. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia, Arturo Jiménez, Diana Suárez, Milena Beltrán
y fue grabado en Los Gatos Estudio por Arturo Jiménez y editado por Sebastián Payán de 070 y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet. 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 Internet.